Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Porfa, me confirman por medio del chat. Nacho, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto, perfecto, excelente. Ahí ya los veo. Listo. Creo que ya podemos comenzar porque el tiempo es oro. Entonces, mientras que van ingresando el resto de las personas, quiero darle la bienvenida a todos a este webinar en donde hablaremos sobre apego. Quiero agradecerles a todos los que están aquí, a los que siguen a Viento del Este. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars. A los que siguen a Nacho, a las colegas organizadoras, gracias por hacer parte también de esto. Y por supuesto, agradecerle a Nacho por estar aquí y querer compartir tus conocimientos con nosotros. Por favor, Nacho, preséntate y cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Pamela. Yo estoy encantado de estar aquí. Para los que no me conocen, soy Nacho Eguiarte. Soy organizador profesional de espacios, pero también soy arquitecto y tengo diplomado en tanatología clínica integral. Además de eso, soy el primer latinoamericano de estar certificado como organizador profesional en todo, vamos, obviamente soy el primer latinoamericano en Latinoamérica. Esta es una junta de certificación en Estados Unidos y es un honor ser el primer latinoamericano a estar en esa certificación. Básicamente tengo dedicado al mundo de la organización desde que empezó esto como hobby en 2012. Después se convirtió en un trabajo a tiempo parcial y desde hace casi 5 años estoy realizando básicamente solo servicios de organización, aunque de repente tengo alguna que otra cosa en arquitectura y en diseño. Básicamente eso es lo que soy. Excelente, sí, quiero aclarar que es el único que puede decir que es CPO, ¿no? Porque todos Sí, somos de hecho. organizadores profesionales y es un orgullo tenerte acá. Y aparte, especialmente en este webinar que hablaremos de apego, porque es una de tus grandes pasiones. La anécdota que tengo es que yo en el ciclo de webinars que estoy haciendo dije, bueno, hay que hablar sobre apego y acumulación. Estaba preparando todo y dije, ¿por qué no invitar a Nacho, siendo que es el más capacitado para hablar de este tema? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Para los que van llegando les voy a explicar. Vamos a hablar un poquito sobre apego en una charla muy amena. Con Nacho uno habla muy bien y fluye todo. Entonces vamos a hablar un poquito de apego, de desapego, y dentro de eso un poco sobre la acumulación, eso qué tiene, qué relación tiene, y la diferencia que pueden existir entre los acumuladores por gusto, si podremos nombrarlos, y esas personas que tienen la acumulación como trastorno y poder entenderlas. Entonces, si hay aquí algún psicólogo, estoy segura que puede ayudarnos y puede también entender cómo abre bocas a esto. Las personas que tengan alguna pregunta pueden dejarlas en el chat. Al final voy a dejar 15 minutos para despedirnos y para hacer estas preguntas. Entonces, con el mayor de los gustos, se las responderemos al final de lo que hablemos. Listo. Vamos a comenzar en forma porque yo sé que aquí el tiempo se nos va volando. Me gustaría, Nacho, comenzar ahorita un ratito es hablando primero pues de qué es el apego y que nos cuentes qué es el apego. Mira, los apegos básicamente son vinculaciones emocionales que establecemos con personas, con relaciones, en este caso con las personas, con los objetos o quizás con situaciones. Es una cuestión que yace en nuestro cerebro, en nuestra psique, por así decirlo, pero es una vinculación emocional. Es algo que nos genera hasta cierto punto un agrado, ¿no? Estar en una relación, tener un objeto, disfrutar de ciertas situaciones. Pero el apego, cuando se empieza a volver algo negativo, es porque normalmente se desarrolla a partir de un miedo a la pérdida, de una manipulación externa o incluso de una idealización. Idealizamos la relación, idealizamos el objeto, idealizamos lo que nos provoca el objeto. Entonces generamos apegos que a veces es un poquito complicado de romper. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos como
poniéndole un poquito de nuestra propia esencia a algo, cuando se trata de un objeto, a una relación que quizás ni siquiera es correspondida, o a una persona que a veces puede que no nos trate ni siquiera bien. Excelente, sí. Cuando empecé a revisar todo este tema de apego, como tú dices, es como esa vinculación mental o emocional que puede haber hacia algo o hacia alguien, y que y que haya ese vínculo a tal punto que uno pueda llegar a creer que es el único objeto, en este caso, que nos puede llegar a dar placer, seguridad, una autorrealización de forma única y permanente, que si lo pierdo, me puedo llegar a ver afectado en algo personal. Así es. Es que en cierto modo creemos que los objetos, vamos a hablar de objetos porque es nuestra materia como organizadores, no vamos a hablar de relaciones, pero la cuestión de los objetos tiene que ver porque forman parte de nuestra identidad, ¿sí? A veces podemos tener apego a un solo objeto, pero la mayoría de las veces, al menos en mi práctica profesional, yo he visto que la gente tiene apegos a muchos objetos. Muchas veces son de características similares, por ejemplo, la ropa, y hay veces que no tienen una conexión entre sí, más allá de forjar parte de la identidad de la persona. Entonces, la persona, volvemos a la cuestión de la idealización, idealiza el poder del objeto, idealiza cómo se siente con ese objeto, con esa prenda, con ese sillón en casa, con ese cuadro. Y vinculamos esas emociones y por eso nos es tan difícil en un momento dado cuando hay necesidad de desapegarnos de las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando a los objetos diferentes tipos de valores. Puede haber un valor intrínseco, llámese belleza, es que me gusta mucho este jarrón, es hermoso, me encantan los colores, la forma como brilla con el sol, el lustre que tiene el material, el cómo se ve en mi espacio. Puede ser un valor de utilidad, es que es una cuchara que me sirve para comer, pero que aparte de todo yo la veo como una cuestión de llámese trofeo, llámese amuleto, porque es la cuchara que más me gusta. De la colección completa de cubiertos solo uso esa cuchara. Puede tener un valor monetario. ¿Qué pasa? Gasté mucho dinero en esto. Cuesta mucho. Tal vez ni siquiera pagué mucho. Fui a un, no sé cómo le llaman en Colombia, en México le llamamos tianguis, mercado, a donde vamos y compramos chácharas, a donde compramos alguna antigüedad, le decimos, son cosas viejas, pero tal vez le encontramos por ahí una, vamos a volver al ejemplo de la cuchara, una cucharita de plata, ¿sí? Y yo pagué 5 pesos por ella, pero yo juro que el precio, el valor monetario de esa cuchara es tremendo, entonces la estoy guardando porque algún día puedo tener una necesidad y me voy a deshacer de ella y voy a ganar mucho dinero. Pero cuando llegue ese momento ni siquiera me deshago de ella y quizás ni siquiera tiene ese valor. Tal vez es irreal, estoy idealizando que tiene un valor que verdaderamente en el mercado no me lo van a pagar. Ahora, ¿qué pasa? También hay valores sentimentales, porque los objetos nos recuerdan relaciones, momentos de nuestra vida, etapas en las que pudimos ser más felices o a veces incluso desdichados y nos aferramos como una forma de autoflagelación, de estarnos culpando porque cometí un error y no lo suelto. Entonces, no queremos soltar las cosas, queremos aferrarnos, nos hagan bien o nos hagan mal. En ese que tú dices del tema de las partes sentimental o los emocionales, es clave todos esos que nos causan un recuerdo porque pueden que ya no funcionen, que ya no sean bonitos, pero es que si lo pierdo, pierdo también, siento que pierdo el recuerdo de esa persona, ¿bien? Y existen Así unos es. que son esos recuerdos o esas emociones negativas, como es todo lo que uno hereda, que puede llegar a verse negativo en el sentido de tengo esa responsabilidad, no puedo Uh -huh. deshacerme de esa cama antigua, porque es que aparte de que tiene un costo, porque es madera maciza, y aparte de que es de mi tatarabuelo, así no Uh vaya -huh. con estilo, si lo suelto, es como si estuviera,
rompiendo con esa línea de sangre que tengo con el objeto y con mi familia. Entonces es poder entender el poder tan grande que tú nombraste, el significado que tienen los objetos y tú nombraste tres, que era la parte toda, la funcional, la Sí, emocional y la sí, estética, llamémoslo así, o la sí. impulsiva, donde está Ujú. nuestro cerebro reptiliano. Cuéntame. Y también la monetaria. Al final de cuentas, de hecho te voy a platicar una anécdota que me sucedió con una cliente, no voy a obviamente decir su nombre por razones de privacidad, pero nos aferramos tanto a cosas que nos hacen daño, o sea, que literalmente nos hacen daño. En su organización encontramos un bolso que no utilizaba, que no es el tipo de bolso que usa normalmente. El caso es que al estar revisando, porque es una práctica común revisar las bolsas, los bolsillos interiores, que no haya nada, un billete, una moneda, algo, hasta pasaportes metemos. Uh -huh. Salió un recibo de un hospital. El hospital, la nota del hospital era del día, era la cuenta del hospital del día que ella perdió a su nieto. Uh -huh. Entonces, estaba aferrándose a un momento que había pasado 4 años atrás y no quería soltarlo. Y aunque todavía tiene problemas para soltar, ese fue un paso muy definitivo. A mí me ayudó mi preparación como tanatólogo para en un momento dado generar un abordaje que no teníamos planeado, que normalmente cuando estamos como organizadores fungimos como organizadores, no fungimos como otra cosa. Pero ahí se vino la situación tan de golpe que tuvimos que trabajar en un abordaje para que pudiera soltar ese bolso. Al final de cuentas, una reacción que luego vamos a platicar acerca de esto, tuvo una reacción catártica y pudo deshacerse del bolso. Pero a ese grado nos vinculamos tanto con las cosas, ¿sí? A ese grado le damos poder a las cosas de actuar sobre nuestra propia voluntad. O sea, damos el control a las cosas, curiosamente, en lugar de que nosotros tengamos el control por una serie de situaciones, te insisto, que yacen en nuestro cerebro. La escasez, el miedo, la manipulación, situaciones que pues sí podemos controlar, pero a veces nos es complicado y muchas veces para no salir de la zona de confort o de no molestarme a mí mismo con pensamientos tristes o desagradables, mejor no entro a esa Correcto. habitación, la dejo cerrada y no me meto por ahí. Exacto, esos pendientes que no quiero sacarlos como objetos porque me están recordando momentos, emociones, me mueven y ese creo que es el poder de las organizadoras profesionales. Más que Es, un espacio bonito, armonizado, funcional, es poder tú sanar esos pendientes, es poder tú así trabajar es. y nosotros hasta cierto límite poder trabajarlos, ¿sí? Porque si vemos que Sí, ya involucra un tema más de trabajarlo internamente, pues ahí ya se le cede la responsabilidad a un psicólogo o a otra persona que nos pueda ayudar. así es. Alguien que está capacitado para eso, porque nuestro trabajo puede vincularse con esas emociones, con ese trabajo emocional, con ese trabajo psicológico, pero nosotros no somos quien para diagnosticar porque nuestra preparación no va en ese sentido. Podemos reconocer ciertos signos que se presentan y en un momento dado, si nos permite la clienta, el cliente, podríamos indicarle, oye, quizás sería bueno que vieras ayuda profesional en la medida que la persona te dé como ese permiso, ¿no? Pero si no, bueno, tú reconoces y tú haces lo mejor en tus capacidades, tus herramientas que no necesariamente son la etiquetadora o el cajón, eh, tratas de usar esas herramientas para ayudar en la medida de lo posible a la persona, porque el desorden, la acumulación, el apego tiene que ver con cuestiones que no hemos resuelto, ya sea en nuestro momento actual, pero generalmente tiene que ver con cosas que no hemos resuelto de un momento pasado. Ujú. Hablemos un poquito de eso, que me encantaría, y es esas características que tienen las personas que se les dificulta soltar, es decir, que tienen una vinculación, una dependencia en un objeto en este caso.
o en Ujú, varios objetos. Y son ese tipo que hay dos tipos de personas. Están las personas que tienen objetos y les cuesta soltarlos, ¿bien? Y ujú, por otro lado están las personas que creen que su felicidad, el éxito y muchas cosas están a través de la compra de estos. ujú. Entonces, puede que, o sea, y son compradores que se les dificulta parar y no saben en qué momento parar porque eso depende, o sea, de eso depende la felicidad. Entonces hablemos un Ujú. poquito de esas características que tienen esas personas. Mira, al final de cuentas, yo creo que las dos personas tienen los mismos componentes, nada más que los manifiestan de maneras distintas. En el primer grupo, te puedo decir, hay un principio que fue mencionado hace más de 100 años por un reverendo de una iglesia protestante llamado Joseph Newton. Él maneja lo que se llama el principio del vacío. El principio del vacío no tiene nada, no es tan difícil de entender. Tiene que ver con el hecho de que pensamos y actuamos desde un pensamiento, es decir, desde una mentalidad de carencia, de crisis, de ansiedad. Es decir, pienso que si yo me deshago, por ejemplo, de este vaso, que bueno, me está dando un servicio, tiene un valor utilitario, pero si yo me deshago de este vaso, el día de mañana no voy a poder comprar otro vaso, no voy a poder adquirir otro vaso o tener otro vaso. Entonces, me quedo con este vaso, pero no solo con este, me quedo con otros 12, 15, 20 y luego me quedo con tenedores y me quedo con platos y me quedo con abrigos y me quedo con pantalones, porque creo que en el futuro mi suerte está como decidida, no voy a poder adquirir esas cosas que voy a necesitar en el futuro. De ahí viene el por si acaso. Déjame guardo esto por si acaso lo necesito Ujú. porque tal vez requiera un tornillo oxidado dentro de 2 años y los 2 años jamás se cumplen. Y guardo no solo un tornillo oxidado, guardo 40 o 50. Tiene mucha relación, curiosamente, este reverendo, bueno, en Estados Unidos, pero tiene mucha relación con la cultura latinoamericana, Ajá. porque nuestras culturas, nos guste o no, históricamente estamos ligados a ese mal manejo, a esa mala gestión gubernamental en diferentes etapas de nuestras historias y eso ha derivado en crisis económicas. Entonces, aprendimos de nuestros abuelos y aprendimos de nuestros padres a que no tienes que desperdiciar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque viene otra vez el principio del vacío, porque vamos a tener carencia. No sé si mañana, pasado, dentro de un mes, pero va a haber carencia. Entonces vivimos con el miedo de que va a venir carencia, de que no vamos a tener, de que no vamos a poder adquirir cosas, de que no hay disponibilidad. Y eso lo estamos viviendo ahorita dentro de una pandemia. Y por eso la gente abarrotó los supermercados comprando papel higiénico o alguna otra cosa, porque el cerebro reptiliano que has mencionado es como, tengo que hacer algo para estar bien, para garantizar mi supervivencia, pero a veces lo desembocamos en las cosas. Ahora, ¿qué pasa con las personas que compran demasiado? Al final de cuentas, es inseguridad, porque creen, como tú dijiste, que la felicidad procede de estar comprando cosas. Es una emoción, es cierto, es emocionante comprar algo, recibir algo, desempacarlo, probarte algo, usarlo, pero la felicidad no yace en las cosas. Eso lo creemos porque estamos adiestrados por todo el aparato publicitario de nuestra televisión, de nuestros medios sociales, de nuestras redes sociales, etcétera. Sí necesitamos cosas para tener una buena vida en el sentido de disfrutar la vida, de vivir confortablemente, pero no necesitamos estar comprando constantemente cosas y menos guardándolas, sobre todo si ya no las usamos. Y si tienen que ver con quizás un momento histórico en nuestra propia vida, en una etapa de nuestra vida que ya no tiene eco, que ya no resuena en la etapa actual y mucho menos tiene que ver con lo que va a pasar a futuro. ¿Cuántos de nosotros no tenemos pantalones de 2 tallas abajo? Ujú. Porque algún día vamos a adelgazar, pero no Exacto. lo hacemos. Exacto. Ahí lo que tú hablas de estas personas que compran en exceso, también es generado por ese mal hábito que se tiene de si salgo a un centro comercial, sí o sí tengo que comprar algo.
o tengo que hacer algo en vez de caminar o, bueno, las emociones. Y lo que una vez hablamos era esa emoción de comprar versus el querer poseer, porque una cosa es querer comprar, ¿sí? Y tener esa sensación de algo nuevo, olerlo, sentirlo, ¿sí? Ponérselo, sentirse una persona diferente con ese objeto. Y otra cosa es, lo compré, hice toda la experiencia, pero lo dejo en una esquina debajo de mi closet porque sé que no me lo voy a poner tan seguido, que no le va a sacar provecho. Entonces, poder Es, nivelar ese lo que pasa ahí, idealizas el momento. Ay, vi un vestido que me encantó y se veía precioso en el maniquí o en el rack. Y me lo pruebo y a lo mejor me siento bien y la experiencia y me lo compro y luego yo sé que ese vestido no lo puedes usar en ningún lado porque no es el estilo de vestido que tú usas para ir a tus juntas de trabajo o tu tipo de actividad o estás envisionando que imagínate que es un vestido de noche y eres antisocial o eres introvertida y ni siquiera sales. Entonces, es como querer idealizar, es como querer proyectarte en una imagen, en un estilo de vida que quizás no tienes o que quisieras tener. Y luego viene la situación, ok, lo aviento por ahí porque, bueno, la emoción, o sea, la adrenalina que yo sentí, todas las hormonas maravillosas que sentí cuando olí la tela, cuando toqué el objeto, cuando me probé el objeto y mi mente a 1000 por hora idealizó esta imagen, esa emoción ya la tuve, pero ya llegué a mi casa y ya no tiene como mucha razón de ser porque no se va a repetir, es una primera impresión que no se va a repetir. Y hay algo bien importante aquí, quieres salir a un centro comercial, pasea, cómprate un helado, lo que tú gustes, ¿quieres regresar a tu casa sin comprar? Sobre todo si eres una persona que no sabe controlarse, no toques nada. Hay una cuestión que se llama simpatía táctil. Cuando yo manipulo un objeto, empiezo a sentir sus características. Obvio, entra por la mirada, primero lo veo, me agrada, me atrae, pero cuando me atrae esa trampa, lo toco y entonces la tela es muy suave o me encanta la sensación que despierta en mis manos, en mi piel. Me acerco al objeto y el olor a nuevo, que no es otra cosa más que químicos, pero es un olor a nuevo. Entonces, eso despierta nuestro cerebro y empieza a evocar cosas. Trata de no tocar nada. Cuestiónate, ¿de verdad lo necesito? Dale 2 o 3 vueltas a la plaza y piensa el pro, el contra. Tengo la capacidad económica para comprarlo, tengo el lugar para usarlo, tengo el lugar para guardarlo. ¿Qué implica comprar esa prenda, ese objeto, ese utensilio? Entonces ya cuando razonas, le estás quitando un poquito de esa importancia a la sensación, a la emoción. La emoción es efímera. La emoción es una reacción química que sucede así. Entonces trata de manipularte a ti mismo para no caer víctima de tus propias emociones. Excelente. Ahora hablemos un poquito del contrario, ¿sí? Que es el desapego para poder entender un poquito más el apego. Bien. El desapego, entonces, en ese sentido, ¿qué sería? El desapego es entender cómo nos relacionamos con nuestras cosas, por qué nos relacionamos con nuestras cosas y qué poder le estamos dando a esas cosas. Es básicamente llámalo ejercicio de introspección. ¿Por qué guardo libros que no voy a volver a leer? Que quizás no me gustaron. Yo soy comprador compulsivo rehabilitado, así me gusta autonombrarme, porque hubo una etapa de mi vida en que compraba y compraba y compraba muchas cosas. Nunca tuve problema para deshacerme de ellas. Incluso casi nuevas se las vendía a mejores, a muy buen precio a mis amistades, a mi familia. Pero tienes que reconocer por qué compras de más. Bueno, qué carencias estás llenando, qué vacío estás llenando. Entonces, cuando quieres desapegarte, en mi caso no era la situación porque yo no tenía problema de desapego, pero si tienes problema de desapego es analizar por qué quieres aferrarte a algo. Libros. Yo compraba libros por color, no para leer, porque se veía muy hermoso el librero con naranja, naranja, rojo, azul, verde, etcétera. O porque la pasta era hermosa. Esa es la realidad. O sea, también uno tiene que reconocer cuáles son sus propios errores
¿Y cómo puedes enmendarlo? A través de la introspección. ¿Por qué me estoy apegando a esto? ¿Qué bueno me trae a mi vida actual? Es, Tengo que estar consciente qué es lo que me aporta ahorita, no qué me aportó ayer, qué me aporta aquí y ahora. que viene mucho con respetar ese ciclo del objeto. Llega a ¿Sí? nosotros por algún motivo, le sacamos provecho funcional, emocional en el momento en que lo necesitemos, lo que sea, y lo soltamos. Entonces, Uh-huh. no hay esa preocupación por esa relación y ese vínculo con el objeto. Si lo soltamos, tal vez nos daría como, bueno, no era el momento, pero pues lo soltamos, pero no dependemos emocionalmente de este, ¿sí? No O te hace sabemos sentir que no poderosa. perdemos una parte de nosotros por perder ese objeto o por soltar ese objeto. Creo que esa es la gran diferencia y en el tema de desapego hay algo muy, muy curioso porque en lo personal yo estoy vinculada a todo el tema del minimalismo. Entonces, Uh-huh. claro, todo el mundo ve el minimalismo como la persona desprendida de los objetos, lo cual es verdad, pero es en el sentido de que yo honro lo que tengo y lo suelto cuando es necesario. No lo contrario que piensan, no, es que Pamela no tiene proyecciones, es una muerta en vida, nunca compra nada y no es así. O sea, yo también me provoco, todo el mundo se emociona, ve promociones, o sea, el cerebro funciona igual siendo organizadora, pero lo que determina la compra o no, o el disfrute de ese objeto no, es la relación que yo tengo hacia ese objeto, ¿sí? Uh-huh. Hacia entender por qué está acompañándome en estos momentos y no en otro momento. O realmente necesito que me acompañe en el proceso, que sea una herramienta para X o Y, o realmente no servirá de nada y puedo hacerlo solo. Ahorita se me viene a la mente un ejemplo que quizás en apariencia no tiene que ver, pero ahí te va como, no es anécdota porque no me pasó a mí. Hay una panadería, una panificadora muy, muy importante y muy reconocida en San Francisco. Esta está en Los Muelles. Budín, Budán, la pronunciación no sé porque tengo entendido que es de origen francés. En los grandes incendios de San Francisco, la gente, o sea, los dueños de esta panificadora, lo único que quisieron sacar en ese momento de el espacio donde estaba la fábrica fue una, no sé si recipiente o algo así, donde contenía Mm. la masa madre que habían traído, tengo entendido, desde Francia o desde el lugar de origen, y era lo único que consideraban valioso. Imagínate que tu casa se prende en fuego, se inunda, hay un terremoto. ¿Qué es lo verdaderamente importante dentro de tu casa? ¿De verdad son tus prendas, tus zapatos? ¿De verdad son, no sé, los cientos de libros? Creo que lo más importante somos nosotros. Si vivimos solos, si tenemos pareja, si tenemos familia, si tenemos mascotas. Creo que es más importante los seres vivos en primera instancia y quizás algunas otras cuestiones que puedan darnos identidad, sí, pero que no generan ese apego, que no generan esa sensación de desagrado, de ansiedad o hasta de pánico, solo de pensar en perderlas. Exacto. El tener muchas cosas también nos implica tener mucho mantenimiento de cosas. Las cosas se tienen que limpiar, se tienen que guardar, se tiene que dar mantenimiento porque hay cosas que se desgastan con el uso. Correcto. Que eso de pronto suele suceder, le suele pasar a menudo con esas personas que al tener ese vínculo tan fuerte empiezan a acumular mucho. Bien, ¿hasta qué punto podemos entender a estas personas? Ya que lo que yo entiendo es que ellas no ven cómo está atiborrada la casa o no ven el acto en sí de ver tanto desorden, pero sí ven son estoy perdiendo una relación con mi pareja o tengo muchos conflictos o la tarjeta de crédito está por explotar, como que llega un punto en que ya cruza esa barrera de lo compro por placer o porque quiero, está afectando una parte de mi vida. Sí, ¿Tienes algo ahí para hablar? sí, mira, tendríamos que reconocer primero por qué entran las cosas a nuestra casa.
Ujú. Muchas veces son compradas, como tú bien dices, pero a veces las adquirimos de otro modo. Nos las pueden regalar, puede ser algo que a alguien ya no le interesa y nosotros decimos yo lo quiero, o vamos a un lugar y nos dan cosas gratis, ¿no? Y realmente las tomamos nada más porque son gratis, no porque tengan una finalidad en nuestra vida. Pero bueno, reconocer el cómo entran las cosas a nuestra casa, reconocer si no existe ahí una compulsión por estar comprando, no por el hecho de comprar, sino por el hecho de cómo me siento yo cuando compro o porque estoy subsanando un vacío. Entonces, se genera un ingreso constante y abundante de cosas a mi espacio. Ok, hasta ahí es una parte. La segunda parte consiste en reconocer por qué las cosas no dejan tu espacio, porque una vez que ya las metiste y ya no las usas y ya no sirven y ya no te quedan, se siguen quedando ahí atoradas. Eso tiene que ver con decisiones postergadas. Ujú. ¿Por qué? Porque no decides. Tengo que decidir qué hacer con esta blusa, tengo que decidir qué hacer con este pantalón, con este sartén. Ya no sirve, el mango del sartén ya no se cayó, el teflón en el sartén ya está rayado, ya no puedo cocinar en él. Entonces tengo que reconocer que esa pieza que integra mi gran colección de acumulación ya no tiene cabida, que no tiene una razón de ser y que por postergar la toma de decisiones, es decir, esto es basura o esto se tiene que ir al reciclaje o estas 18 blusas que no me quedan o no me gustan, las podría vender o las podría regalar o las podría donar mucho mejor, que tengan una segunda vida, aunque no sea conmigo. Ujú. Entonces, eso es importantísimo para evitar esa acumulación, el entender el flujo que va hacia adentro de la casa y entender cómo podemos contrarrestarlo. La regla de oro en organización, todo el mundo la conocemos los que estamos en este medio, es depurar. Ujú. Depurar, purgar, tirar, el nombre que le Ah, quieras dar. Es eliminar. sacar, básicamente. Pero hay una regla más importante, para mí es como la de platino, que es no adquirir, no meter cosas a tu casa. Si no estás seguro, si es algo que en realidad es nada más por emoción, porque te llamó la atención la oferta, porque los colores están preciosos, pero si tú no estás razonando el cómo metes cosas a tu casa y aparte estás postergando la salida de tus cosas, de tu casa, por la razón que sea, entonces vas a tener un conflicto porque estás metiendo, pero no estás sacando. Es como que entre el agua al bote que se está hundiendo por un orificio, pero nunca sacas agua. Entonces no puedes mantener un nivel, un balance. Hay que reconocer qué es lo que nos lleva a adquirir cosas y reconocer por qué no tomamos decisiones. Es apego, es flojera, es pereza, es falta de tener un sistema de organización. En todo eso los organizadores podemos ayudar. Van a Es- decir, es que yo lo puedo hacer solo. Si lo hicieras solo, no tendrías el problema. Ujú. Entonces, muchas veces necesitas los ojos frescos de otra persona que se involucre en tu proyecto de vida para que esa persona, desde su punto de vista objetivo, te diga, esto es lo que yo veo que está fallando. Eso es clave que tú dices y me encanta que lo compartas, Nacho, porque es el poder ver con otros ojos ese tema. Y cuando tú hablas del mantener el orden, yo en las asesorías siempre les digo, el problema para mantener ese orden no es tanto que tú tengas la disciplina y ese nuevo hábito de ponerlo en ese nuevo lugar que pusiste, porque si lo diseñaste tú te va a quedar fácil, visible y de fácil acceso. El problema grande para que interrumpe esa organización es apenas tú entras a tu casa, llegas con un montón de cosas y no sabes dónde ponerlas, entonces llega en esos clásicos lugares en donde no Uh quiero -huh. pensar y los voy a dejar y que termina siendo el cajón o esa esquinita, cualquier superficie a la entrada o en mi habitación que empieza a acumularse y por eso empieza a desorganizarse de nuevo. Si le tuviéramos un lugar a esas cosas, ya todo el sistema cambia.
y la Sí. conciencia de las adquisiciones, sea por compra, como tú dices, o porque me lo regalaron, o porque yo lo busqué, esas muestras gratis, yo las quiero todas, ¿bien? Ahí es donde yo digo, dónde lo voy a poner? ¿Mm? Sí, y luego como dices, llegamos con una serie de cosas a la casa, metemos una serie de cosas que quizás tienen un sitio para ser guardadas sin que genere ningún problema y que sepamos después dónde está. Hay algo que en México siempre me ha parecido fascinante y extraño, es la forma como nosotros usamos dos palabras. Una es ahora y la otra es ahorita. Ahora se supone que es ahora lo hago, curiosamente implica un momento inmediato. Ahora lo hago es me pongo a hacerlo, pero cuando decimos ahorita, ese ahorita no tiene fin. El ahorita puede ser dentro de un minuto, dentro de 10 años. El mexicano tiene esa costumbre de hablar. ¿Por qué? Porque es otra forma de postergar, de no decidir. Y se cree que, ay, es que ahorita no tengo ganas de decidir, no puedo decir sí o no. Si tú estás diciendo que no vas a decidir, ya estás decidiendo. Exacto. Nosotros también tenemos esa misma palabra de ahora ahorita, que es la palabra que no le gusta a las madres. ¿De cuándo vas a hacer esto? Va ahorita. Suelen Así decir. es. Hablemos entonces un poco sobre esas herramientas que nos gustaría darles a las personas y que podrían servir para poder reconocer o actuar en esos momentos. Entonces, para estas personas que suelen retener mucho y o les cuesta o no se ha sentado a pensar qué es lo que me sirve, qué no, qué herramientas podrían servirle a las personas? Primero que nada, aceptar que hay un problema. Reconocer es el primer paso. Ok, aquí hay una bronca, aquí hay un problema con esto, vamos a atenderlo. No necesitas agarrar todo tu departamento o toda tu casa y quererla poner monísima en 2, 3 horas, 3 días. No, empieza con algo, con lo que sea. Si te abruma abrir tu closet, bueno, no empieces por el closet, empieza por un cajón que tú sabes que hay un problema, pero sea asertivo, o sea, di, ¿por qué estoy guardando esto? Es por cuestiones de falta de decisión, o sea, no me había dado el tiempo a decir que esto es basura o que esto tiene que ir al bote del reciclaje, lo hago. Ahora, no ahorita, ahora. Entonces, vas a ir atacando ese primer problema, ese primer paso. Para subir una escalera de muchos peldaños, no necesitas ver toda la escalera, nada más necesitas subirte al primer escalón y luego al otro y luego al otro. Empieza por ahí. Ahora, si hay cosas que tienen que ver con un apego, puede ser un apego por razones válidas y si ese apego, el conservar esa pieza, prenda, cosa, no te conflictúa porque no estás sumándole al desorden, no pasa nada, la puedes conservar. Aquí no se trata de decirle aquí, ah, tienes que deshacerte de todo lo que te pega, de lo que te estás apegando. No, nada más hay que reconocer las razones de ese apego. Existe una razón de apegarse a algo válida y que aparte no interfiera con tu calidad de vida, porque aquí lo más importante es la calidad de vida que estás viviendo. Entonces, si aparecen cosas en las que tienes apegos, que tú sientes que no serías tú por no tenerlas, porque desaparecieran de tu vida, vamos, analiza. A ver, esto siento el apego porque me lo regaló mi abuelita. Mi abuelita ya murió hace 7 años y yo todavía no he podido procesar su duelo, todavía me duele. Ok, vamos viendo cuál es la razón. Entonces entiendes que tu abuelita no vive en el objeto, que tu abuelita vive en el recuerdo que está en tu cabeza, en tu corazón. Entonces aprendes a visualizar las cosas de una forma diferente. No, el hecho de que tú te deshagas de ese objeto que te dio tu abuela, no va a desaparecer el amor que tienes por ella. Entonces hay que reconocer, son dos cuestiones, o es por falta de decisiones, porque postergas una decisión, o es por cuestiones de un apego, pero hay que reconocer de dónde procede el apego, sobre todo cuando nos está causando
agobio en nuestra calidad de vida. Porque quiero pensar que las personas que están aquí con nosotros hoy, que muchas gracias, les doy las gracias a todos, es porque en alguna medida o tienen algún problema de desorden por el exceso de cosas, por el apego excesivo, o conocen a alguien que está pasando por esa situación. Entonces, esa es la situación. Hay que reconocer de dónde procede mi apego, de dónde procede mi desorden. Falta de decisión, apegos excesivos, reconocerlo, hacer las paces, y una herramienta buenísima es tener rituales. Hablemos un poquito de eso, de los rituales. Ok. El ritual, ¿qué es un ritual? Un ritual es algo que hacemos para celebrar o agradecer a una persona. En este caso, vamos a traspolarlo a la cuestión de las cosas. Tú tienes un peluche que te regaló tu novio en preescolar. No sé, tiene 20 años contigo. Ya no tiene una cabida, ya tienes otra pareja, ya no tiene razón de ser, quizás esté maltratado, lleno de polvo, no lo sé. Y tú sientes que te transporta a ese momento. Ok, atesora el momento, no atesores el objeto. Al objeto dale las gracias. Suena un poco absurdo, pero bueno, dale las gracias. Gracias por compartir mi vida y por hacerme feliz durante el tiempo que te tuve. Gracias por generar recuerdos maravillosos en mi mente. Ya no te necesito. Y lo dejas ir. Ahora, ¿te preocupa cómo lo dejas ir? Búscale una segunda casa. A lo mejor un niño en un hospital puede estar carente de un peluche que lo haga sentirse bien mientras está hospitalizado. Pero lo lavas primero el peluche. Sí, porque luego hay gente que dona cosas que me perdonan, pero las cosas se tienen que donar en el mejor estado posible. Sí. No se dona basura, porque hay mucha gente que tiene la costumbre de donar basura. Eso no es donación. Perdón, pero no, tengo que decirlo, pero cuando yo dono algo es porque las prendas, cosas, utensilios están en perfecto estado, pero ya no tienen cabida en mi proyecto de vida actual. Si no, mejor que se vaya al reciclaje. Yo quiero complementarte un poco en eso, y es que nosotros aquí hablamos mucho es de cómo soltar y las estrategias para soltar, pero es también que nosotros no estamos solamente para decir suelta, 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 sino que para que lo que conserves le saques el mejor provecho, para que esa vinculación que tú tienes con los objetos sean en un orden de que sean útiles, saludables para ti y te ayuden a tus metas. Yo tengo un caso, y es que una vez me formularon la pregunta de ¿qué pasa si de repente tienes que salir de tu casa y tuvieras un minuto para pensar qué llevarte de ahí? ¿Qué sería? Claro, uno dice, bueno, de pronto la cédula o la tarjeta de identidad, el pasaporte, uno pensaría muy racional. Y dentro de mi caso, yo dije, creo que mi computador. O sea, la verdad fue mi laptop aparte de estas cosas. Y yo dije, ¿será que tengo un apego con mi computador? Porque, no. ya te explico. Y para que también explicarle al resto de la gente, porque claro, el hecho de querer, desear, ¿sí? No quiere decir que tengas un apego, ¿sí? Es un apego sano, o bueno, una dependencia sana porque te está ayudando. Pero ¿a qué voy con el computador? Yo sé que él me está ayudando y en poder sacar adelante lo de la página, en hacer estos webinars, en poder comunicarme y demás. Y amo la marca, este modelo y en especial porque se ha comportado divinamente en 5 años, no me ha puesto nada de problema. Y en las experiencias pasadas tuve unos que eran, a ver, que me tocaba cambiarlos a cada rato. Entonces, claro, ese miedo de perderlo llegó a sanar al punto que yo decía, me dolería mucho perderlo porque fue una muy buena máquina, si llega a perderse, pero yo sé que no depende mi empresa, ni yo, ni el éxito mío por ese computador. Puedo hacerlo con uno barato y que la señal esté malísima, pero ¿qué es lo que logro? Logro el mismo mensaje, el mismo conocimiento, y que de pronto tenga algunas percances en el camino, pero a eso voy, a ese equilibrio que uno puede llegar a tener con las cosas, que sean sanas las relaciones. O sea, sí, esas dependencias, aunque no creo que son dependencias.
Yo no creo que en este caso tengas un apego por tu ordenador y no creo que sea una dependencia tampoco. Es simple y sencillamente vislumbrar que es algo que tú requieres en tu vida, es un aparato, es un electrónico, es algo utilitario que te da tu sustento. Exacto. No define quién es Pamela, define lo que es más, ni siquiera define lo que es tu empresa, contiene los datos de tu empresa. Sin embargo, no es Pamela, no es Viento del Este. Claro, si dejas de tener esa computadora, ese ordenador, ¿qué pasa? Te va a provocar una serie de problemas, de complicaciones, de retrasos, porque tienes que comprar otro, porque tienes que recuperar la información por mil razones. Claro que también hay dolor, claro que nos duelen las cosas. Los duelos, que no son otra cosa más que una reacción emocional ante una pérdida, se dan no solo porque murió nuestro familiar, también porque murió nuestra mascota, también porque murió la computadora, porque se echó a perder la computadora. También las cosas materiales generan duelo en diferentes medidas, por supuesto. Nos recuperamos más pronto de una pérdida material que de una pérdida humana. Eso no es precisamente un apego, es una cuestión, claro, lo dijiste bien, y tiene que ver también con los apegos. Procede del miedo, de qué voy a hacer si me quedo sin mi computadora, sin mi ordenador. Por supuesto, nos da miedo todo eso. Pero el pasar por ese tipo de situaciones crea una resiliencia. Somos más fuertes una vez que pasamos por este proceso. Entonces, ahí es donde viene a entender, bueno, es un apego, es una cuestión que me va a generar un tropiezo en la vida cotidiana, en el caso de un ordenador. Es un apego fuerte y quizás nocivo, no solo por lo que representa el objeto, sino porque está causándome problemas con mis relaciones, con mi familia, pareja, amigos, etcétera, o trabajo también. O es un apego excesivo porque no quiero proceder con procesar esas emociones y sentimientos que están guardados y que postergué. O simplemente puede ser que tengo un montón de cosas porque la verdad me da pereza y ahorita lo hago y nomás nunca llega ahorita. Bueno, ya para cerrar y comenzar con las preguntas, porque ya se nos pasó el tiempo, entonces me gustaría dar las herramientas, citar las herramientas que tú dijiste, y es, cojamos el mismo caso del computador, ¿sí? Sea en orden racional, como es, tengo mi información, como también de índole emocional, que puede llegar a ser un ejemplo que doy son los anillos de compromiso, que es como lo más evidente y donde uno pone una emoción, que es el amor, un sentimiento, perdón, en donde si mi pareja no me regala un anillo de compromiso con diamante, yo debería cuestionar su amor, ¿sí? Y si lo tengo, entonces ya aseguro mi cariño y la familia. Ahí, teniendo esos dos ejemplos de el anillo de compromiso y la computadora, podemos empezar a entender qué cosas podemos hacer para que el proceso de soltar, si en algún momento lo necesitamos hacer o se debe hacer, no duela tanto. Y el primero es pues separar que una cosa es el sentimiento, la emoción, y otra cosa es la persona en sí. ¿Bien? Eso lo tenemos claro. Sí, no pierdes identidad por hacer un desapego. Tu identidad como persona procede de tu interior, no procede del exterior, ni de lo que te cuelgues o te adornes. O sea, pierdes el anillo de compromiso, no pasa nada, te seguirán amando, ¿sí? No, y a veces suena muy evidente, pero a veces con algunos objetos las personas de pronto lo pueden llegar a sentir más propio, y es normal sentir ese sentimiento, que es lo que también quiero aclarar. Lo que no es normal es no hacer nada al respecto, ¿sí? O sea, poder no trabajar ese ámbito. Y creo que algo que también ayuda mucho es disfrutar esos objetos. Cuando llegan a tu vida, disfrútalos, sácales el jugo, para que cuando los sueltes no te duele de, ay, y estuvo todo el tiempo guardado. Y
tocó soltarlo es porque se oxidó, ¿m? O Sí, porque se dañó. Y cuando lo sueltas, el que tú dijiste clave, que era el de si te cuesta realmente, crea un ritual de un proceso de despedida, así sí. como un ser querido, pero guardando sus proporciones. Así es. Incluso puedes generar no solamente el ritual. Imagínate que tienes muchas piezas del mismo tipo, pero tú sabes que te está causando un conflicto, ¿sí? Eh, vamos a poner vamos a llamarle colección de libros, ¿sí? Y tienes 2000 libros y ya no cabes porque vives en un departamento de una recámara. Ok, tú sabes que esos libros no los vas a leer. Tú sabes que ya no tienen cabida en tu forma actual de vida, no tienen información relevante, etcétera, etcétera. Solo los quieres tener ahí por poseerlos, bien, pero están causándote un problema. Genera un santuario. Ujú. Elige 5 o 10 piezas y ponlas en una repisa especial, como si fuera, no quiero ofender a nadie con este término, pero bueno, como si fuera una especie de santuario religioso, como un rincón religioso, pero para las cosas. No porque le esté dando la misma importancia que la religión o que los iconos religiosos a los libros, no, sino porque esos libros tal vez representan un punto de tu vida en que tú pugnabas por la información, porque estabas todo el tiempo informándote, porque a lo mejor eres un catedrático, pero ya no lo eres ahorita, eras un catedrático. Entonces puedes generar ese como santuario, ok, esos son mis 10 libros más importantes de los 2000 que tengo, y voy a honrarlos, y voy a verlos, y aunque no los ojee, aunque no los lea, bueno, a lo mejor puedo palparlos. Ujú. ¿Sí? Es generar ese reconocimiento, honrar las cosas y es quizás incluso más importante algo que mencionaste, no guarden cosas para una ocasión especial. Si con esta pandemia no hemos reconocido que la vida es una ocasión especial y que todos los días son una ocasión especial, entonces no hemos aprendido nada. Ujú. Saca la vajilla de porcelana que te regaló tu tatarabuela. No importa que se rompa el plato. Se disfrutó. Lo más probable es que ni siquiera la vas a subastar. Lo más probable es que si se la quieres heredar a tus hijos ni siquiera les No le gusta. interesa. No Ujú. les gusta el estilo, el color o no sé, alguna cosa así. A menos que estés guardando una colección por razones, ahora sí, monetarias, que sea una colección de arte, porque Ujú. ya sabes, te compraste la Mona Lisa y los girasoles, los verdaderos, ¿no? Ya ves que luego Sí. hay la controversia de que los que están allá no son los buenos. Pero fuera de eso, eso tendría un valor intrínseco de belleza y histórico y de moneda. Pero bueno, la realidad es que la mayoría de las personas no estamos en esa posición. Ujú. Entonces, disfruta lo que tienes. Y cuando ya dijiste, ya me enfadó el cuadro, por ejemplo, este cuadro que tengo aquí, si digo, ay, ya me enfadó, ay, vamos a cambiarlo por otro. No pasa nada. Si Ujú. lo puedo vender, regalar, o a lo mejor incluso veo que ni siquiera es de un artista reconocido y me pongo a pintarlo y a hacer bricolaje con él. La cuestión es que disfrutes de tus cosas. Las cosas están para usarse, Ujú. para disfrutarse. Correcto. Y ahí va el versus, ya para finalizar este tip, el versus que dice, no compres, genera experiencias, ¿sí? Y esas Ah, sí. experiencias tú las puedes generar creando una cena agradable un viernes en la noche con las personas, sean dos o tres, en esta cuarentena, sacando la vajilla, ¿sí? O sea, a ese tipo de experiencias es lo que nos lleva a una vajilla. ¿M? Y Así que esas es. experiencias sean de viajar, de hacer cursos, de lo que sea, lo hagas es por ti, no Así por es. esa dependencia o ese vínculo que tú tienes hacia las experiencias, pero porque es que si yo no viajo, no soy nadie. Si no tengo la foto de Instagram en Dubai, no soy nadie. ¿M? O sea, míralo es más por ti. Las mejores experiencias Estamos, no tienen foto o no estamos tienen la sí, foto, son borrosas, ¿sí? totalmente de acuerdo. Estamos adiestrados o aleccionados socialmente, mercantilmente, como tú quieras, pero esa es una realidad y es algo que se vive todos los días. Estamos adiestrados a que tenemos que presumir el plato que comemos, la ropa que usamos, el lugar en donde estamos. Las verdaderas experiencias, creo que como bien dices, no tienen fotos. Ujú.
Las experiencias son las que nos llevamos con nuestros propios sentidos, no con los sentidos de este aparato. Este aparato es eso, es un aparato. Tus ojos, tus oídos, tu olfato, tu gusto, tu tacto es lo que te tiene que dar las experiencias y que son las cosas que conforman eso que se guarda aquí en nuestro cerebro, en nuestro corazón y que son, como dicen por ahí, las experiencias es lo único que nos vamos a llevar. Las cosas no se pueden llevar, pero esas experiencias sí las podemos tener y las podemos repetir. Perdón por interrumpirte, es que están muy buenas las preguntas, me gustan. Entonces, ya voy a sacar algunas preguntas que pueden resumir las de adelante. otras. Si alguien tiene una pregunta, pueden hacerlas ya. Entonces, Katy hace una pregunta que creo que ya respondemos, pero podemos tomar lo que es, mi mamá falleció hace 8 años y me es muy difícil eliminar sus cosas. ¿Cómo puedo hacer para tener menos apego a sus cosas? Procesa el duelo de tu mamá. Reconoce las emociones de tu mamá, o sea, las emociones que te provoca la pérdida física de tu mamá. Porque es una pérdida física, no es una pérdida emocional. La tienes ahí, está contigo, está en tu corazón, está en tu mente. Las personas que tengan, que sean espirituales, religiosas, saben que las personas están en otro plano. Entonces, procesa tu duelo por tu mamá. Si no puedes deshacerte de las cosas de tu mamá, es porque todavía no has procesado del todo tu duelo y se te está volviendo un duelo crónico. Un duelo normalmente dura entre 6 semanas y 2 años. Después se vuelve algo crónico y puede ser patológico. Entonces, procesa bien, entiende el por qué, si tienes necesidad de procesarlo. Procesar es reconocer qué es lo que me nace cuando me acuerdo, en este caso, de la persona. Si quiero llorar, lloro. Si quiero gritar, grito. Si quiero maldecir, maldigo. No pasa nada. Nadie se lo va a tomar en serio. Es un proceso de catarsis personal que luego te puede llevar a decir, ok, hago las paces con las cosas de mi mamá. Ya no está aquí. No va a ser igual la vida, pero puedo vivir sin su presencia física porque está aquí en mi corazón y puedo vivir sin sus cosas porque al final de cuentas las cosas no las estoy utilizando. Ahora, si tienes, ejemplo, tienes 10 vestidos de tu mamá y te cuesta trabajo, quédate con el que más te guste, con el que te encantaba ver a tu mamá y guárdalo en una cajita de recuerdo. ¿Sí? Y quédate con ese vestido y dale las gracias a los demás y que alguien más los disfrute. Ahí para complementarte, en el proceso de cuando hay una muerte, en el duelo hay varias fases y una de esas fases es con los objetos de esa persona, que ahí es donde nosotros entramos. Entonces, cuando tú haces ese proceso de duelo, el poder despedirse también de esa persona a través de sus objetos hace parte de. Entonces, prolongar esa despedida es también prolongar el no querer cerrar esos momentos y conservar el momento del pasado, y es vivir en el pasado. Bien, conozco hace poco una persona que se le murió un ser querido y dentro del proceso, en un mes, logró transformar esa habitación en un espacio nuevo, ¿sí? De trabajo, de networking, de todo, y me lo hablaba como si fuera un proceso muy sanador, ¿sí? En donde entender que esa persona le regaló ese espacio para que pudiera crear esa oficina y seguir adelante en su trabajo y en su éxito profesional. Entonces podemos nosotros transformar eso y verlo en ese ámbito. ¿Puedo seguir con la otra pregunta? Adelante. ¿Cómo se hace caer en cuenta a una persona que tiene el apego a ciertos objetos y hay alguna manera para eliminar ese apego? ¿Cómo se hace caer en cuenta? Fíjate que caer en cuenta, o sea, darte cuenta de que tienes un apego es un proceso netamente personal. Yo puedo ir con un cliente y yo voy a reconocer patrones de conducta y yo voy a saber que está evadiendo. Ya me ha pasado. Y hay gente que me ha contratado para ir y trabajar con las cosas en el caso de una persona de su difunto esposo. Y empezamos por toda la casa y va todo muy bien porque estábamos dando tiempo a que
reconociera que necesitaba trabajar con eso. Cuando se termina todo el proceso y vamos a entrar al proceso de las cosas del esposo, ella misma dice, no, en realidad no me causan tanto problema, en realidad están bien, nomás pienso arreglar esto de aquí y ya con eso va a quedar. ¿Qué haces? Como organizador no le puedes forzar el proceso. Ujú. Ella en apariencia estaba lista para el cambio, pero conforme el cambio se fue acercando, cuando llegó a ese borde, ella misma no dio el paso, no quiso dar el paso. ¿Qué sucede? Que eventualmente o ella va a reconocer que necesita hacer ese proceso en soledad, tal vez, o me va a llamar cuando realmente se ha dado cuenta que lo que quería era postergar la decisión. Porque se cree que cuando nos deshacemos de las cosas de los muertos, estamos faltándoles al respeto. Y aquí juega un papel súper importante una frase que el esposo le dijo: no vayas a tirar mis tesoros. Ay, Dios. Entonces ella siente una responsabilidad gigantesca que la carga como una piedra, Ujú. de que tiene que conservar toda la vida los tesoros. Y creo que hasta se convence de que los tesoros, los dos los disfrutaban, o sea, que también ella disfrutaba los tesoros del esposo. Yo, visto desde mi óptica objetiva, creo que no es el caso. Sin embargo, yo no puedo forzarla a que se dé cuenta de ello. Ella tiene que seguir su propio proceso. Uno también tiene que saber en qué momento tienes que replegarte, porque no puedes invadir a la persona. No Correcto. puedes invadir más allá. Retomando la pregunta sobre esa persona que tiene cierto apego, ahí siempre pasa y es que yo tengo a alguien que, ¿sí? Y creo que el ejercicio también parte de en un primer momento de mirar yo qué tengo, a mí qué se me dificulta, ¿listo? Y luego ver si realmente esa persona tiene un apego, ¿por qué estamos diciendo que tiene un apego? ¿Sí? Porque tal vez ese sentimiento que esa persona tiene hacia el objeto, yo no lo tengo. Y es muy fácil juzgar por objetos ajenos, ¿sí? Y la idea no es esa, la idea es que las personas hagan ese crecimiento personal a través de lo de ellas. Es muy fácil como organizadora ir a casa ajena y tirar lo que creo que no funciona y dejar lo que creo que a ella, a esa persona le funciona, pero esa no es la idea. O sea, la idea es que cada persona haga ese ejercicio y si llega a afectar en un ámbito que ya habíamos hablado como espacial, de relación, ahí simplemente es sentarse a hablar y no hablar de tú por qué dejas todo este tiempo así desorganizado, que era lo que yo hablaba en el webinar pasado sobre organización en parejas, que siempre hay esos conflictos, y es desarrollar unas buenas conductas de comunicación asertiva para entender qué significado tiene, digamos, esas agendas para ti, si es que tienes muchas agendas. ¿Qué hay detrás de eso? Sentirse al lado de esa persona, sentarse al lado de esa persona y decir, quiero ver tus agendas, quiero ver tu pasado, me parece bonito, que cuéntame un poco más y compartir para que la persona pueda llegar a entrar a esa reflexión de que si quiere y se siente en el momento, soltar. ¿Bien? Así Ese es. creo que Es sería como preguntar, un ejercicio. es empatía, es preguntar, es crear rapport, se le llama, que no es otra cosa más que una relación de confianza. ¿Por qué? Porque estás conociendo a la persona con la que estás interactuando. A la hora de que la conoces, también el lenguaje no verbal nos dice muchas cosas. Y en un momento dado uno puede entender, ok, no puedo ir más allá. Aunque no me lo diga verbalmente, aunque no me diga, no, no quiero que vengas o que pases la raya, tú te reconoces, o sea, tú reconoces ese lenguaje y dices, ok, hasta aquí es a donde yo puedo llegar. Porque lo que pretendemos, o al menos es uno de mis principios básicos, es el principio de no hacer daño. Primum non nocere, que es el principio que utilizan los médicos, los terapeutas, los psicólogos, trabajadores sociales. El principio de no, primero, no hacer daño. Es decir, yo no puedo ir más allá de donde se me permite, porque yo sé que si voy más allá, me aventuro, voy a propiciar un daño en la persona, más allá de ayudarla. Y tengo que reconocer, a veces también, o sea, uno tiene que dejar el ego atrás. O sea, yo sé que yo te puedo ayudar, sí, pero si tú no me permites ayudarte, yo tengo que respetarlo.
porque Qué tú te bonito. tienes que dar cuenta Me por encanta eso tu que dices. lado. Voy a Eso es proponer esa frase. importantísimo. Eso es Me encanta. importantísimo. Vamos a la siguiente pregunta, ya quedan Adelante. dos. A mí me gusta mucho respetar el tiempo, tanto que yo a veces son las 8 y corto, pero quiero cerrar estas dos preguntas que yo creo que nos van a tomar 10 Si quieres más minutos. tiempo, no tengo nada en la Yo agenda, así es de tampoco que no tengo te nada, pero es preocupes. 10 minutos para aprovechar estas dos preguntas Adelante. que me parecen muy buenas. Ok. El tener un collar con un dije de la Virgen y me lo pongo todos los días para que me brinde protección y me siento bien con él, ¿es apego? ¿Me tengo que desapegar de él? Desde mi punto, digo, sin conocer exactamente el caso, tendría que hablar con ella, pero desde mi punto de vista, no. Tienes un objeto que te gusta, que te brinda una sensación de seguridad. No tienes 100 collares, tienes uno. Ujú. Lo estás honrando, lo estás usando, te lo pones todos los días. Claro, si por alguna razón ese collar se pierde, te va a generar dolor. ¿Por qué? Porque es algo que forma parte de las cosas que tú tienes, que tal vez te costó dinero comprarlo, que tal vez te lo regaló alguien importante, etcétera. Pero hay que entender, o sea, no todos los apegos como tal son negativos. El apego negativo procede cuando interfiere con nuestras actividades, con nuestras relaciones, con nuestros espacios, con nuestra calidad de vida. Eso es lo que perseguimos como organizadores profesionales, brindar calidad de vida a las personas, que recuperen el control de sus espacios. Si nunca tuvieron control de sus espacios, que recuperen eso. Pero el hecho de que tú tengas un collar que te pones todos los días, que lo honras todos los días, yo no considero que eso, no es un apego negativo para mí. Es algo que te gusta usar y que te sientes bien porque te genera esa sensación de protección. Hay algo que me parece muy bonito de ahí, es que me dice que se lo pone todos los días y eso ya es Ujú. honrar, está sacándole el provecho. Exactamente, El tema, exactamente. el día que se te vaya a perder, que lo tengas que regalar, es entender que si lo pierdes o lo sueltas, esa protección de la Virgen no se va a perder. ¿M? Siempre va a estar Exactamente. Está contigo, contigo. tengas el dije o no. Tal vez es un tema tuyo de ritual para poder entrar en el comenzar el día, ¿sí? Es verlo Sí, de esa forma. Me parece muy bonito ese. Listo. Y esta que sé que es de una organizadora, que es ok. qué recomendaciones tienen ustedes como organizadores para hacer el proceso de desapego en un duelo, que ya lo habíamos hablado, las Ok. herramientas. Mira, primero que nada, hay que darle espacio a la persona. Ujú. No todos los organizadores, bueno, en mi caso yo tuve la fortuna y fue propiciado por mí el tomar el diplomado de tanatología clínica integral. Yo lo tomé en el Hospital Civil de Guadalajara, acá en México. Estuvimos teoría y práctica, íbamos al hospital y trabajamos principalmente con enfermos terminales o con enfermos de algún otro tipo, dependiendo del caso. Eh, pero aquí una cuestión que yo aprendí, porque no todos los organizadores tienen este antecedente, sí, estas herramientas de tanatología, es que tienes que darle a la persona espacio, tiempo para que respire. Cuando tú como organizadora estás trabajando con alguien y reconoces su lenguaje corporal o verbal, de que algo está sucediendo, de que está elevando sus niveles de ansiedad, de que algo no se siente bien, de que tiene la cara descompuesta, de algo está pasando. Dale tiempo para que te platique, permítele. Si no te quiere platicar, está bien. Tú dile, ok, vamos tomándonos un break, vamos tomándonos 5 minutos, ¿qué te parece si respiramos, nos bebemos un tecito? No sé. Procura generar esa relación de confianza para que la persona sienta esa calidez de parte tuya para que pueda reconocer que le está sucediendo algo y que lo pueda hablar contigo. Ahora, si no eres tanatóloga, no vas a hacer un abordaje. Tampoco se trata de que no le vas a resolver el problema, pero le estás dando el tiempo para que procese. Y en un momento dado, si tú ves que hay alguna cuestión ahí de un duelo crónico, algo que no está bien procesado, recomiéndale que vaya y hable con una persona, con un tanatólogo. No sé si se acostumbra en Colombia.
Sí. consejeros de duelos. A veces cuando mencionamos, no sé si en Colombia, en México, cuando mencionamos la palabra terapeuta o psicólogo, ya no Ujú, digas psiquiatra, la gente se espanta. ujú. La gente le tiene miedo a esas palabras, entonces no siempre puedes abiertamente decirle a la persona, yo te recomiendo que vayas con un psicólogo, con un terapeuta, porque te van a volver la cara y te Ajá. van a decir, es que no estoy loco. No, no es que estés loco, es que la salud mental es tan importante como la salud física, emocional, espiritual y otros tipos de salud que existen. Somos seres integrales. Entonces, ¿cómo pueden hacer el desapego? Dale espacio, que te platique, que Sí. saque, que procese. Si está llorando la persona y te sientes incómoda, porque no todo el mundo actúa bien en situaciones en donde otra persona llora, bueno, pues dale espacio. Dirígelo hacia el personal que le puede ayudar. Me encanta saber uno también como organizadora los límites que tiene. Y esta última, Totalmente. ya para cerrar, es cómo se desapega uno de la idea de un objeto que se perdió. Se me perdió en el mar un anillo que me encantaba y lo pienso siempre. He intentado reemplazarlo, pero no, debo dejar ir esa conexión. Ok. Primero que nada, reconoce qué es lo que te causa ese anillo que se perdió, o sea, qué tipo de emociones se despiertan en ti, la persona que te lo dio, si es que te lo dio, si lo compraste, a lo mejor lo compraste con tu primer sueldo, no sé. Reconoce eso. Si tienes necesidad, y esto es importante porque a veces nos miran un poco como desquiciados cuando decimos esto en tanatología, si tienes necesidad de llorarle al anillo, llórale, Sí. no pasa nada. Es tu pérdida. Nadie conoce tu pérdida mejor que tú. Eso es importantísimo. Reconoce tu pérdida. Si necesitas llorar, si necesitas hacerle una celebración, hacerle un ritual, hazlo. No trates de reemplazar. Cuando una persona muere, no tratamos de reemplazarla. Cuando las cosas mueren, vamos a ponerle así, es decir, se pierden, se echan a perder, se descomponen, no sé. No tratamos de reemplazar, tal vez reemplazamos el objeto si es utilitario, pero no reemplazamos la relación que teníamos con el objeto. Construimos una nueva relación con ese nuevo objeto. Ok, se perdió en el mar, velo desde un aspecto positivo. Cumplió su cometido de estar contigo y decidió que el mar era una fuente de energía para ese objeto. A mí se me perdió un cuarzo muy querido, por cierto, lo cargaba en un collar hace muchísimos años, más de 20 años. Y en una ida a la playa, entro al mar a nadar, regreso del mar y era una cosa artesanal, no era nada joyería ni mucho menos. La piedra se salió de la reja, del entramado de alambres que lo contenían. Y yo lo que dije, bueno, ok, cumplió su cometido, me protegió, porque bueno, se supone que los cuarzos nos protegen. Me protegió de algo, muchas gracias. Hoy uso otros que también me han regalado. Ujú. Entonces, no trato de restituir la relación que tuve con ese objeto. Le di las gracias. ¿Tengo algún otro objeto? Perfecto. Creo nuevas memorias con ese objeto. Y tal vez eventualmente ese objeto que traigo ahora se va a perder o me va a enfadar y el día que lo deje en un cajón va a tener que llegar un día en el que yo me ponga a procesar mi cajón y dar las gracias a esas cosas que ya no necesito más, porque yo necesito espacio para algo nuevo. Acuérdense que para poder recibir algo en la vida, necesitan tener las manos libres. Si Ujú. ustedes se están agarrando y se están aferrando a las cosas, si están aferrándose a un closet lleno de cosas, nada nuevo puede entrar y nada bueno. Hay que soltar. Tenemos que Ujú. soltarlos, Sí, cuestiones emocionales, qué psicológicas, lindo. todo. Hay que soltarlo para poder recibir, para tener las manos vacías y recibir. Qué bonito mensaje, ese me encanta. Ya para finalizar, Nacho, cuéntanos un poquito sobre ese libro donde podemos encontrar toda esa información. Yo ya voy a tenerlo prontamente aquí para leer, después de leer todos estos libros de apego y de demás, este me parece clave y es un buen ¿Sí? libro para entretenerse y entender y resumir todo esto que nosotros hablamos. Cuéntanos un poquito más de este libro. Este libro se llama Conquistando la desorganización crónica. Yo no soy el autor, compré los derechos del libro y lo traduje al español, porque para mi gusto como organizador profesional, es uno de los libros clave. Ujú. ¿Por qué se llama Conquistando la desorganización crónica? De Judith Kohlberg, es la autora.
Se llama así porque no todas las personas nos organizamos por métodos convencionales. Estamos cableados, vamos a hablar en términos muy coloquiales, estamos cableados en nuestro cerebro de diferentes formas. Eso es lo que nos hace individuos. Y muchas veces encontramos muchísima dificultad para organizarnos a través de los métodos convencionales que nos venden libros y revistas y blogs. Entonces necesitamos métodos muy particulares. Yo tengo un nivel de especialista en desorganización crónica por el Institute for Challenging Disorganization en Estados Unidos y este libro es clave para entender eso, que la gente, no toda la gente se va a organizar por color o por ABC o por las formas tradicionales. A veces tenemos que pensar en formas que resultan un poquito locas, si queremos usar ese adjetivo, para que otras personas puedan encontrar una forma sencilla de organizarse. Reaccionar a cuestiones emocionales, encontrar que no siempre te tienes que abrumar por el desorden de un cuarto, sino empezar por un espacio muy, muy, muy pequeño. Es como, son esas técnicas lo que resume este libro, que se vincula porque también existen apegos que a veces no podemos, no es que no podamos, no queremos entender, no queremos darnos cuenta. Entonces, pues este libro lo pueden conseguir a través de Amazon, principalmente amazon.com, amazon.com.mx en México. En el caso de la versión, vamos, de hojas de física, pues les cuesta un poquito más el envío, pero lo pueden pedir a través de la aplicación Kindle, o sea, para leerlo de forma digital. La información es lo que sea cada quien, no es porque yo lo tradujera, no es porque yo comprara los derechos. A mí me encantó la información. En español no tenemos esa información, ese tipo de información. Y parte de mi esencia como organizador es prepararme y prepararme y prepararme y tratar de traer ese conocimiento a toda la gente que habla en español, sean organizadoras o sea público en general. Me interesa porque esto es una profesión que en Estados Unidos existe desde hace 35 años o más y en nuestros países latinoamericanos tenemos menos de 10 en la mayoría. Entonces es importante tener información para nosotros en nuestro idioma, no en idioma inglés, porque no todos sabemos inglés. Excelente, muchísimas gracias. Y ya para cerrar con una reflexión, antes agradecer, Nacho, muchísimas gracias por tu asistencia, por tu disposición y conocimiento. Creo que hiciste de este webinar que fuera más dinámico y con muchísima más información. Gracias. Y creo que también gracias de parte de todos los que están acá, porque tuvimos una retentiva bastante alta, 42 y se mantuvieron entre 38 normalmente. Entonces, muchísimas gracias. Quiero también invitarlos a la extensión al taller que voy a hacer en una semana de espacios conscientes, que es una extensión de este trabajo de apego y de reconocernos nosotros a través de los objetos y de los espacios. Este taller va a trabajar mucho el reconocer, hacer y ser, esas tres diferentes momentos de nosotros para poder lograr nuestros objetivos a través de nuestras ganas claramente y cómo los objetos y los espacios nos pueden ayudar. Y básicamente el mensaje que les quiero dejar es, nosotros sabemos que nosotros no valemos por lo que tenemos. Entonces la pregunta que les dejo a todos es, si no valemos por lo que tenemos, por nuestras posesiones, ¿cuál es el verdadero valor que nos hace únicos a cada uno de nosotros? Entonces, los dejo con esa invitación para que lo trabajen. Nacho, no sé si quieras dejar algo al final para decir. Sí, mira, yo haciendo eco de tu reflexión, les comento, todos somos individuos, somos individuales. Somos únicos, somos irrepetibles y algo que no es una reflexión como tal mía, pero que a mí me encanta, es algo que Jorge Bucay, maravilloso autor, habla. La felicidad es un ejercicio interior. La felicidad no te la va a dar ni el marido, ni la esposa, ni las cosas, mucho menos, ni la profesión, ni el dinero. Si tú no eres feliz desde adentro, nada que compres, nada a lo que te juntes, te apegues o jales
te va a hacer feliz. Tienes que trabajarlo desde adentro. Y si me permite hacer una invitación, tengo una primicia para el mes de agosto. Pienso lanzar precisamente una clase en desorganización crónica, que está casi terminada. Ya les haré saber fecha, hora, etcétera. Y pues más que nada agradecerte. Qué bueno que la gente estuvo pendiente de la plática, que hayan encontrado que es de utilidad lo que estamos diciendo, porque nuestro interés es eso, que la gente encuentre algo que les sirva y que lo puedan aplicar en su vida diaria. Vale, muchísimas gracias y a todos muy buenas noches, descansen y nos vemos en un próximo webinar con la empresa de Viento del Este. Un beso a todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias Colombia.